Hoy decidí compartir algo que aún me pone los pelos de punta, solo de recordarlo. Hace unas semanas, mi casa empezó a tener problemas constantes con la electricidad. Los cortes de luz eran tan frecuentes que mi rutina se convirtió en un ciclo insoportable de desesperación. Así que decidí alquilar un Airbnb para pasar unos días hasta que todo se solucionara. Encontré un lugar bastante barato, aunque en una zona bastante aislada y no muy recomendable de la ciudad. A pesar de las dudas, la situación me había agotado tanto que decidí hacer la reserva, sin pensar mucho más. Llegué al lugar alrededor de las 5 de la tarde, arrastrando el cansancio de un día entero, luchando contra la oscuridad en mi casa. La casa era simple, con muebles viejos, casi sin vida. El aire que se respiraba era espeso, como si estuviera impregnado de olvido. El lugar no tenía esa calidez que se espera de un hogar. Sin darle mucha importancia, descargué mis cosas y me dirigí directamente al cuarto, deseando solo descansar. La noche cayó rápido, y me sentí tan agotado que no tenía ganas de hacer más que dormir. La mañana siguiente me despertó el sonido impertinente del despertador. Aunque aún estaba cansado, me levanté con pereza para comenzar el día. Mientras tomaba café, noté que la casa estaba extrañamente silenciosa, demasiado tranquila. Abrí la puerta para sacar algo al patio, y al volver me congelé. Un hombre estaba de pie, justo frente a la puerta. Era alto, con tatuajes visibles en los brazos y una mirada que me atravesaba, penetrante, casi como si pudiera ver cada rincón de mi ser. No esperaba a nadie en un lugar tan apartado, así que, por instinto, decidí no decir nada. Solo lo observé en silencio por unos segundos, hasta que cerré la puerta rápidamente y me volví hacia el interior, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. Durante el resto del día traté de concentrarme en el trabajo, pero la imagen de ese hombre no dejaba de rondar mi mente. Comí rápido y regresé a la casa, esperando que todo hubiera sido solo un mal pensamiento, una casualidad, pero la calma fue fugaz. Al caer la noche, cuando el sol comenzaba a ponerse, escuché golpes en la puerta. No fueron suaves, sino secos, insistentes. El sonido hacía eco en las paredes vacías, como si todo el aire alrededor se hubiera vuelto denso. Mi corazón dio un salto en mi pecho, y la ansiedad comenzó a tomar control. Miré por la ventana, y ahí estaba, él, bajo la luz de la farola, parado como una sombra que no pertenecía allí. Mi instinto me decía que lo ignorara, pero el miedo me nubló. Los golpes se hicieron más fuertes, más urgentes. Decidí cerrar todas las ventanas, aseguré las puertas y traté de mantener la calma. Pero él no se movía. Se mantenía ahí, observando la casa con una calma inquietante, como si esperara algo. Cada golpe que resonaba en la puerta parecía más pesado que el anterior, como si las paredes de la casa se estuvieran hundiendo. Mi respiración se volvía más errática, y las manos me temblaban mientras trataba de pensar en otra cosa. En un intento desesperado, encendí todas las luces de la casa, esperando que la brillantez espantara la oscuridad que se había asentado en mi mente. Pero la luz no hacía nada. Las sombras danzaban sobre las paredes, creando figuras que se desvanecían antes de que pudiera entenderlas por completo. Él seguía ahí, inmóvil, como si su presencia fuera un peso que ni la luz podía levantar. La idea de dormir allí se volvió insoportable. Finalmente, ya sin más opciones, intenté llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Estaba atrapado, desesperado, con la sensación de que en cualquier momento ese hombre podría estar en mi puerta. Comencé a buscar una salida, como si todo lo que me rodeaba se hubiera vuelto una trampa invisible.
Corrí hacia el cuarto. Tomé mi abrigo de manera casi mecánica y me dirigí hacia la puerta trasera, que con un escalofrío descubrí que estaba ligeramente abierta. Afuera, la oscuridad parecía engullirlo todo, y una brisa fría susurraba entre los árboles como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndome. Mientras me acercaba a la puerta, noté huellas frescas en el suelo mojado, dejadas por la lluvia reciente. Mi instinto me ordenaba seguirlas, como si fuera la única manera de escapar de lo que ya no podía entender. Cada paso que daba sobre el terreno embarrado parecía estar más marcado que el anterior. Las huellas me llevaron hasta el garaje, donde la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como si algo en mi interior hubiera gritado: «¡Alguien está aquí!». Sin pensarlo, volví a correr hacia la casa, con el pánico pisándome los talones. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, sentí una presencia. Me giré rápidamente y lo vi. El hombre tatuado avanzaba hacia mí con pasos decididos, su mirada fija, llena de rabia. El terror me paralizó por un segundo, pero el instinto de supervivencia se encendió en mi interior. Corrí hacia afuera como un animal herido, sintiendo cada latido de mi corazón resonando como un tambor. La calle estaba desierta, y solo las débiles luces de los faroles distantes iluminaban la oscuridad, creando sombras que parecían moverse a mi alrededor. Oía los pasos pesados del hombre detrás de mí, cada uno más cercano que el anterior. No me atreví a mirar atrás, solo corrí, con las piernas temblando, el aire frío cortándome la piel y el sonido de mis respiraciones entrecortadas retumbando en mis oídos. Los árboles a lo largo del camino se movían con el viento, creando sombras que parecían seguirme, acechándome. Cada sombra se estiraba y encogía con el movimiento de las ramas, como si todo estuviera conspirando para atraparme. Mis piernas comenzaban a fallarme, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. No podía parar. No sabía si el hombre seguía tras de mí o si mi mente, ya al borde del colapso, estaba jugando conmigo. Finalmente, encontré un pequeño espacio entre los árboles donde me oculté, respirando con dificultad, intentando recuperar algo de control. Permanecí inmóvil, como una presa, escuchando los pasos del hombre alejarse poco a poco. Cada sonido se amplificaba en la quietud de la noche, y no sabía si realmente me había perdido de vista o si solo era mi mente aterrada jugando trucos conmigo. Permanecí allí, congelado, hasta que los primeros rayos de luz del amanecer comenzaron a teñir el horizonte. Decidí que era hora de salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a la calle principal, el recuerdo de ese hombre y el terror paralizante que había sentido seguían martillando mi mente. Aún hoy, el miedo sigue acechando mis pensamientos, como una sombra que no se va. Con las manos temblorosas, finalmente logré captar una señal débil en mi celular. Llamé a la policía, explicando rápidamente la situación, tratando de describir al hombre tatuado lo mejor que pude. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba que llegaran. El sonido lejano de las sirenas rompió el silencio, y un alivio inmediato me inundó cuando vi las luces de las patrullas acercándose a la casa. Los policías actuaron rápidamente, bloqueando las entradas e iniciando una investigación. Encontraron huellas que confirmaron mis sospechas. El hombre, un criminal buscado por invasión y violencia, fue identificado y capturado. Aunque su captura me dio algo de tranquilidad, el trauma de esa noche me persigue hasta hoy. Nunca imaginé que una simple estadía temporal podría convertirse en una pesadilla tan real. La casa aislada, que había parecido ser la solución a mis problemas de energía,
se convirtió en el escenario de uno de los momentos más aterradores de mi vida. Hoy, decidí alquilar un Airbnb en una pequeña ciudad para mi viaje de trabajo. El vecindario parecía perfecto, tranquilo, con calles bien iluminadas y vecinos amables que me saludaban con una sonrisa. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo en el aire, una calma inquietante que no supe identificar. El primer día, mientras caminaba hacia el coche para buscar algunas cosas, vi a un hombre vagando por la calle. Su apariencia era común, una chaqueta simple, pantalones vaqueros, nada que destacara. Sin embargo, su forma de estar, quieto en medio de la calle, me incomodó. Se quedó mirándome fijamente, sin parpadear, mientras las personas pasaban a su lado como si nada. La forma en que sus ojos no se apartaron de mí fue como un peso sobre mi pecho. Traté de ignorar la sensación, diciéndome que era solo mi imaginación jugando una mala pasada, pero algo en mi interior me decía que no debía dejarlo ir tan fácilmente. Intenté seguir con mi rutina, revisando cada rincón de la casa para asegurarme de que todo estuviera en orden, pero no podía sacarme la imagen de ese hombre de la cabeza. Salí nuevamente al coche, y al regresar, noté que algo había cambiado. El hombre ya no caminaba por la calle como antes. Ahora estaba parado, inmóvil, mirando fijamente hacia mi casa, como si estuviera esperándome. Esa sensación se intensificó de inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí el impulso de cerrar todas las puertas y ventanas, como si pudiera alejarlo simplemente haciendo que todo pareciera seguro. Aún así, no pude quitarme la sensación de estar siendo observado. Esa noche logré acomodarme y descansar, a pesar de la inquietud que me rondaba. Al despertar a la mañana siguiente, noté algo extraño. Una luz estaba encendida debajo de la puerta de mi habitación. Recordaba perfectamente que había apagado todas las luces antes de dormir. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, con el miedo retumbando en mis entrañas. Con la mano temblorosa, abrí la puerta y caminé hacia el pasillo. Cada paso hacía que el silencio de la casa se volviera más denso, más pesado. Mientras avanzaba por el pasillo, un sonido rompió el silencio. Ruidos provenientes de la sala. Mi miedo aumentaba con cada paso, pero la curiosidad pudo más, y continué. Al entrar a la sala, mi corazón casi se detiene. Allí estaba el hombre, el mismo que había visto vagando por la calle, ahora hurgando entre mis cosas como si estuviera buscando algo específico. No parecía sorprendido por mi presencia. Al contrario, su mirada fija y casi indiferente hacia mí me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, se giró rápidamente y con voz firme me ordenó que me quedara donde estaba. El pánico se apoderó de mí como un torbellino, y sin pensarlo dos veces, corrí hacia mi cuarto, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi respiración era agitada, mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder, pero todo era un caos. Sin perder un segundo, corrí fuera de la casa. El aire frío de la noche me golpeó como una ola helada, y los pasos del hombre, pesados, resonaban detrás de mí, aumentando mi pavor. Las calles estaban vacías. La única luz provenía de los faroles distantes, pero todo se veía como una amenaza en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de mi respiración parecía ensordecerlo todo. Miré hacia atrás, pero el hombre ya había desaparecido en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El miedo era paralizante. Cada sombra parecía estar viva, moviéndose con intenciones oscuras. Cuando llegaron los policías, les describí rápidamente lo sucedido,
mostrándoles las señales de la invasión y los daños en la casa. Ellos prometieron investigar, pero lo único que sentía en ese momento era una mezcla de alivio y un miedo persistente que se aferraba a mi pecho. Aunque los agentes aseguraron que investigarían, una parte de mí sabía que lo peor no había pasado aún. No podía dejar de preguntarme si el hombre realmente se había ido, o si, de alguna forma, aún me estaba acechando. En los días que siguieron, traté de retomar mi rutina de trabajo, pero la imagen de ese hombre seguía persiguiéndome como una sombra que no se despejaba. Cada vez que pasaba por la calle, donde lo vi por primera vez, mi corazón se aceleraba y mis ojos no podían dejar de buscar cualquier señal de él. Mi mirada se posaba en cada esquina, en cada figura que se cruzaba por mi camino, esperando ver esos ojos fijos y esa postura inquietante. No hubo más incidentes, como si se hubiera desvanecido por completo, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba ni un segundo de paz. Siempre había algo en el aire que no estaba bien, algo que me hacía sentir pequeña e indefensa, como si alguien, en algún lugar, estuviera esperándome. El último día de mi estancia, decidí no mirar atrás mientras hacía las maletas. Quería dejar esa pesadilla atrás, no quería cargar más con ese peso. Cuando finalmente dejé la pequeña ciudad, eché un último vistazo a la casa donde todo ocurrió. Sin entender completamente qué había motivado a ese hombre a perseguirme, sentí un nudo en el estómago. Quizás nunca lo sabría. Pero había algo en su presencia, algo que nunca pude identificar completamente, que me helaba la sangre. Hasta hoy no logro explicar lo que realmente pasó esa noche. Todo lo que sé es que esa experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Cada vez que pienso en ella, un escalofrío recorre mi cuerpo, como si todavía pudiera sentir su mirada clavada en mí, su presencia acechante detrás de cada esquina. No sé si realmente lo vi, o si mi mente creó todo aquello por el terror, pero el recuerdo de esa experiencia me persigue, como un eco lejano y persistente. Aunque la policía me aseguró que investigaría el caso, los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Apenas podía concentrarme en el trabajo. Mi mente estaba constantemente ocupada con ese hombre y con lo que podría haber querido. Me encontraba mirando sin querer a las ventanas, preguntándome si alguien, si él, estaría observando desde la oscuridad. Cada ruido inesperado en la casa me hacía sobresaltarme. Cada crujido del piso, cada viento que movía las cortinas. Dormir se convirtió en un desafío constante. Las noches eran las peores, pues los pensamientos sobre el incidente me acompañaban, como sombras que se negaban a alejarse. Comencé a preguntarme si realmente sería capaz de terminar mi viaje sin más sustos, o si esa sensación de estar siendo observada nunca desaparecería. Las paredes de mi habitación, que antes me parecían seguras, ahora me parecían una jaula. Cada esquina, cada rincón, se llenaba de duda. ¿Qué había pasado realmente? ¿Y si aún no me había liberado de él? Decidí compartir mi experiencia con algunos compañeros de trabajo, con la esperanza de encontrar algo de consuelo, o, al menos, a alguien que entendiera mi miedo. Su reacción fue de genuina preocupación, lo que me ayudó un poco a sentirme menos sola en esa pesadilla. Pero aunque ahora sabía que no estaba completamente sola, la ansiedad no desaparecía. Empecé a evitar mirar por las ventanas durante la noche y a mantener todas las luces encendidas, incluso cuando no era necesario. Ese hombre había dejado una marca indeleble en mí, y a pesar de mis esfuerzos por seguir adelante, el recuerdo de ese día seguía acechando mis pensamientos, dejándome con una sensación constante de vulnerabilidad e inseguridad. Las noches, especialmente,
Me convertían en un prisionero de mis propios miedos. Y aunque las luces iluminaban cada rincón y las cortinas estaban siempre bien cerradas, sentía que él seguía allí, observando. Cada vez que cerraba los ojos me preguntaba si algún día sería capaz de olvidar su rostro, si alguna vez sería capaz de dejar de mirar por encima del hombro. La experiencia dejó huellas profundas, tanto físicas como emocionales. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, como si el hombre pudiera aparecer en cualquier esquina, en cualquier momento. Cada sombra que se movía, cada crujido extraño en las paredes, hacía que mi corazón se acelerara. La ansiedad era una sombra constante, acechando mis pasos. Incluso las actividades más simples, como hacer una llamada o preparar un café, se convirtieron en fuentes de ansiedad. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, ni en las huellas que había dejado en mi mente. A pesar de todo, sabía que tenía que mantener la calma si quería terminar mi viaje. Decidí reforzar la seguridad del Airbnb. Instalé cerraduras adicionales y activé alarmas, pero incluso con todo eso, la sensación de inseguridad no desaparecía. Cada noche era una batalla interna entre el agotamiento que me pedía descansar y la mente hiperactiva que no me dejaba relajar. Los ruidos, los crujidos de la casa, me mantenían despierta, como si algo o alguien estuviera esperando a que me quedara dormida para atacarme. A la mañana siguiente, me desperté decidida a no dejar que el miedo me paralizara. Desayuné rápido y traté de concentrarme en mis notas de trabajo. Tenía que seguir adelante. Pero mientras organizaba mis cosas, algo me llamó la atención. Mi maleta estaba abierta, algo que juraba haber cerrado antes de dormir. Un nudo se formó en mi estómago. Al principio pensé que podría ser un descuido mío, pero al acercarme, vi pequeñas marcas en el suelo cerca de la ventana, como si alguien hubiera arañado la madera, como si alguien hubiera estado ahí, observándome. Mi corazón se hundió nuevamente y me di cuenta de que el hombre aún no me había dejado en paz. Decidí que era hora de irme, lo antes posible. Pero antes de salir, hice una última revisión de la casa, repasando cada rincón, como si de alguna manera pudiera encontrar respuestas o pruebas, pero solo encontré más preguntas. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí una oleada de alivio, mezclada con un miedo más profundo. Rápidamente, tomé mis cosas y bajé las escaleras, intentando no hacer ruido. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro, trayendo consigo un leve alivio que no fue suficiente para calmar mis pensamientos. Arranqué el coche del aparcamiento, pero justo cuando intentaba ponerlo en marcha, vi al hombre parado en la acera, mirándome fijamente. Mi corazón casi se detuvo. No se movió ni un centímetro, solo me miraba, como si quisiera decirme algo, algo que no podía comprender. Su mirada era tan fría, tan vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un momento, el mundo alrededor de mí se desvaneció. No sabía qué hacer, ni si debía reaccionar, si huir o enfrentarme a él. Pero no hubo más que silencio, y en un parpadeo, él desapareció entre las sombras de la calle, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, logré encender el coche y aceleré, alejándome rápidamente de ese lugar. Las calles de la pequeña ciudad parecían extenderse interminablemente ante mí, como si me estuvieran llevando a algún lugar desconocido. Cada luz que pasaba parecía reflejar mis emociones: miedo, alivio, agotamiento, todo a la vez. Mientras conducía intentaba racionalizar lo sucedido, tratar de darle sentido a lo que había experimentado. Pero cada sombra que cruzaba por mi ventana, cada movimiento en el rabillo de mi ojo, me hacía estremecer. El miedo era tan real como el frío que me calaba los huesos. Decidí no mirar atrás.
Me concentré en la carretera, con la sensación de que, sin importar lo lejos que llegara, una parte de mí seguiría siendo observada. Cuando finalmente llegué a la ciudad más grande, respiré hondo, pensando que la pesadilla había quedado atrás, pero sabía que no era así. La imagen de ese hombre seguía grabada en mi mente, como un eco que no dejaba de retumbar, una presencia que no desaparecía, como una marca indeleble que me acompañaría siempre. Soy Lucas, un joven de 28 años, amante de los viajes y las aventuras. En diciembre de 2023, decidí hacer un road trip por los Estados Unidos, buscando escapar del agotador ritmo de mi trabajo como diseñador gráfico. Después de meses de trabajo intenso, donde las oportunidades de desconectar eran mínimas, este viaje representaba la pausa perfecta que tanto necesitaba. Después de varios días conduciendo por carreteras desiertas, llegué a un pequeño pueblo perdido en Wyoming, cubierto por una espesa capa de nieve. El paisaje se transformaba en algo casi surreal, como sacado de un sueño invernal. Decidí alojarme en un Airbnb, una casa modesta que encontré en línea, aparentemente perfecta para pasar una noche tranquila antes de continuar mi ruta. La casa estaba aislada, rodeada de árboles sin hojas, con una iluminación mínima, lo que le daba una atmósfera melancólica, incluso desconcertante. Pero, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, la idea de tener un refugio para pasar la noche me dio algo de consuelo. La noche comenzó tranquila. Después de llegar, desempaqué mis cosas y me preparé una taza de té en la pequeña cocina. La chimenea, con su fuego chisporroteante, llenaba la casa de una calidez acogedora, y las sombras que bailaban en las paredes decoradas con muebles antiguos me hicieron pensar que esos objetos habían sido testigos de muchas historias pasadas. Me senté en el sofá de cuero marrón, dejando que el silencio casi absoluto de la casa me envolviera. La nieve que caía fuera amortiguaba cualquier sonido, sumiendo la casa en una quietud que, en cierto modo, me resultaba reconfortante. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, algo comenzó a desentonar. Alrededor de las 10, mientras revisaba unas fotos en mi laptop, escuché un ruido extraño, bajo pero claro, que provenía del cuarto. No era el sonido normal de la casa. Un suave rasguño, casi imperceptible, pero lo suficientemente distinto como para que mi corazón comenzara a latir más rápido. La sensación de incomodidad creció de inmediato, como si algo en el aire hubiera cambiado. Decidí investigar, aunque una parte de mí deseaba ignorarlo. Me levanté con cautela, intentando no hacer ruido, como si alguna presencia invisible pudiera estar observándome. Caminé por el pasillo hacia el cuarto, donde la luz era tenue y las sombras parecían moverse y alargarse a su antojo, como si la casa misma respirara con una vida propia. Al llegar a la puerta, me detuve frente al armario. Estaba cerrado con llave, algo que no había notado antes. En ese instante, una sensación incómoda se apoderó de mí, como si el armario estuviera ocultando algo. Primero pensé que era solo un armario de mantenimiento, pero el hecho de que estuviera cerrado con llave no hizo más que aumentar mi malestar. ¿Qué había dentro? ¿Por qué esa puerta no estaba abierta como todas las demás? Decidí no pensar demasiado en ello, y regresé al sofá, intentando calmarme. Tal vez ese rasguño había sido solo producto de mi imaginación, alimentada por la quietud de la casa. Me puse los auriculares y traté de relajarme con algo de música suave, esperando que la inquietud se disipara. Pero, entonces, algo cambió. A través de la ventana del cuarto, vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles.
Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. No estaba seguro de lo que había visto, pero la silueta parecía humana. La oscuridad de la noche dificultaba distinguir detalles, pero el movimiento era lo suficientemente claro como para que el miedo me invadiera de inmediato. La sensación de estar siendo observado se intensificó en un parpadeo. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme inmóvil, y me acerqué a la ventana. No había nadie allí. Solo la nieve cayendo suavemente, cubriéndolo todo, como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero mi mente no podía dejar de hacer preguntas. ¿Qué había sido eso? ¿Realmente estaba solo en la casa? La oscuridad afuera parecía devorar la luz de la habitación, y las sombras, que antes me habían parecido tranquilizadoras, ahora parecían esconder secretos que no quería descubrir. Decidí no ir al cuarto otra vez, pero algo en mi interior me decía que esa casa no era tan tranquila como parecía. Decidí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Me levanté del sofá con cautela, intentando no hacer ruido, y me dirigí de nuevo al cuarto. Al abrir la puerta, algo extraño ocurrió. El armario, que antes estaba cerrado con llave, ahora estaba abierto y vacío. Un nudo se formó en mi estómago mientras miraba a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Pero todo estaba en su lugar, o al menos eso parecía. Fue entonces cuando, antes de poder procesar lo que ocurría, escuché pasos suaves acercándose por detrás de mí. Mi instinto de supervivencia se activó al instante. Me giré bruscamente y allí, saliendo del baño, vi a un hombre extraño, visiblemente herido, con cortes y moretones por todo el cuerpo. Sus ojos, vacíos y sin emoción, se clavaron en mí, aumentando mi terror en un nivel que no creía posible. No dijo ni una palabra. En un movimiento mecánico, se agachó y sacó una bolsa sucia de debajo de la cama. Sus dedos temblorosos luchaban por cerrar el zíper oxidado, como si el simple acto de empaquetar fuera su único objetivo. La escena era tan surrealista que por un momento me quedé congelado, sin saber cómo reaccionar. Pero entonces, como si la urgencia de la situación tomara el control, el hombre se levantó lentamente. Sin decir palabra, abrió la puerta principal con una precisión aterradora y salió hacia la nieve, dejando tras de sí huellas profundas que pronto fueron tragadas por la tormenta, como si la naturaleza misma estuviera borrando cualquier rastro de su presencia. Instintivamente, corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que lo oiría todo el pueblo. La nieve caía con fuerza, oscureciendo mi vista y dificultando cada paso. Afuera, vi la silueta del hombre desaparecer lentamente en la vasta blancura, tragado por la tormenta. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Traté de llamar a la policía, pero la recepción parecía indiferente, como si mi relato no fuera más que una queja más de algún residente local. Algo dentro de mí me decía que esta noche no había sido un accidente. La mañana siguiente llegó gris y fría. El sol apenas lograba atravesar la densa capa de nubes que se cernía sobre el pueblo. Desperté temprano, intentando sacudir la pesadilla que había vivido la noche anterior, con la esperanza de que fuera solo un mal sueño. Mientras tomaba un café apresurado en la cocina, la imagen del hombre herido y su extraña calma me atormentaba, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Cada crujido de la madera de la casa resonaba en mis oídos, amplificando mi inquietud. Me apresuré a empacar mis cosas, revisando mentalmente cada detalle de la experiencia, buscando alguna lógica que explicara lo que había sucedido, aunque sabía que no la encontraría. Antes de salir,
Eché un último vistazo al pasillo que conducía al cuarto donde todo ocurrió. El armario estaba cerrado de nuevo, como si nada hubiera pasado. La extraña sensación de déjà vu me envolvió, y mi estómago se revolvió como si todo estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Tomé las llaves, mi mano temblando ligeramente, y me dirigí hacia la puerta principal, con una duda persistente en el fondo de mi mente. La nieve caía aún más fuerte, cubriéndolo todo con su manto silencioso. Cuando finalmente abrí la puerta, el aire helado de la mañana me golpeó, y sin mirar atrás comencé a conducir, deseando con todas mis fuerzas que aquella noche aterradora fuera solo un mal recuerdo. Pero, incluso al alejarme, una parte de mí sabía que algo no estaba resuelto, que esa casa aún me seguía, como una presencia invisible. Mientras conducía por las carreteras cubiertas de nieve, intentaba concentrarme en el camino, pero mi mente no dejaba de regresar a esa noche. La sensación de que alguien o algo aún estaba allí, dentro de la casa, me perseguía, incluso a kilómetros de distancia. La tormenta que comenzaba a formarse en el horizonte parecía reflejar la turbulencia que sentía por dentro, como si la naturaleza misma compartiera mi inquietud. Las luces de las casas a lo lejos eran pocas e intermitentes, como si también ellas estuvieran luchando por mantenerse vivas en medio de la oscuridad. Con cada kilómetro que pasaba, la carretera se volvía un túnel interminable, un vórtice que devoraba mis miedos, volviéndolos más intensos y cercanos. Detuve el coche en una estación de gasolina, necesitando hacer una pausa, aunque sabía que solo buscaba escapar de la creciente incomodidad que me acechaba. La tienda, pequeña y desordenada, parecía estar suspendida en el tiempo, con solo un empleado anciano que parecía conocer todos los secretos del pueblo. Cuando traté de contarle lo que había sucedido, él solo movió la cabeza, como si mis palabras no tuvieran sentido, y me ofreció una taza de café caliente. A medida que bebía, el sabor amargo me invadía, pero no tanto como el escalofrío que recorrió mi espalda cuando noté que sus manos temblaban y que evitaba mi mirada con una insistencia que no supe cómo interpretar. Antes de que pudiera preguntarle algo, murmuró algo que no pude entender del todo, pero alcanzó a decir: «Hay cosas que no deben ser perturbadas». Al pronunciar esas palabras, sus ojos se vaciaron, como si por un instante viera algo que ni él mismo deseaba recordar. Me dejó solo con mis pensamientos inquietos, y ese breve encuentro aumentó mi desconcierto. ¿Qué secretos ocultaba ese pueblo? ¿Y por qué parecía que todos tenían miedo de hablar de lo que realmente sucedía allí? Al intentar procesar sus palabras, una sensación extraña invadió la tienda. Las luces comenzaron a parpadear, y un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo se apoderó del lugar. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero todo parecía en orden, excepto por el comportamiento extraño del hombre. Mi instinto me dijo que era hora de irme. Salí de la tienda rápidamente, con una sensación de urgencia que no supe cómo justificar. La tormenta ya había aumentado, y la visibilidad era casi nula. Sin pensarlo, encendí el motor y comencé a conducir con más cautela, determinado a dejar ese pueblo aislado lo más rápido posible. Las horas siguientes fueron un borrón de nieve y niebla. La radio apenas captaba alguna señal, y la tormenta parecía querer tragarse todo, haciendo que el paisaje desapareciera por completo. De repente, los faros iluminaron una figura en el arcén. Mi corazón dio un salto al reconocer al hombre de la noche anterior. Estaba allí, parado en medio de la tormenta, observándome con esos mismos ojos vacíos. No hubo palabras, ni movimiento alguno,
solo una mirada fija que parecía atravesarme, como si no fuera un ser humano, sino algo que había dejado de pertenecer a este mundo. Reduje la velocidad sin saber por qué, sintiendo que no tenía control sobre mi cuerpo. La figura del hombre no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como una sombra más entre la tormenta. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Una sensación opresiva se coló por cada rendija de mi mente, como si el mismo invierno estuviera cargando con los secretos oscuros de la casa. Tomé una respiración profunda, intentando no ceder al pánico, y bajé la ventana, aunque no sabía qué iba a decirle. Él solo asintió con la cabeza, un gesto lento, casi ceremonial. Luego se dio vuelta y, sin hacer un solo ruido, se desvaneció en la nieve, tragado por la tormenta como si nunca hubiera estado allí. La tormenta empezó a amainar, y aunque el cielo se despejaba, la sensación de desasosiego no me abandonó. Seguí mi camino, pero la imagen de ese hombre y esa sensación constante de estar siendo observado me persiguen hasta hoy, como una sombra que no puedo arrojar. Los kilómetros no parecían ayudar. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo, parado en el borde de la carretera, observándome con aquellos ojos vacíos. La sensación de que algo me estaba acechando seguía ahí, como un eco lejano, y no podía dejar de preguntarme qué sucedería si volviera a ese pueblo. Si en realidad no me había ido solo de allí, sino de algo mucho más grande, más oscuro, que aún me estaba esperando. Nunca fui del tipo aventurero, ¿sabes? Siempre he preferido la rutina, las cosas previsibles. Mi nombre es Rafael, tengo 32 años, y en esa época trabajaba como freelancer en diseño gráfico. Mi Navidad de ese año iba a ser diferente. En lugar de pasarla con la familia en casa, decidí hacer una pausa, alquilar una casa en Airbnb, algo sencillo, solo para escapar de la rutina y tratar de relajarme un poco antes de las festividades. Necesitaba una semana solo para mí, lejos del ruido de la ciudad, un lugar tranquilo donde pudiera desconectarme. La casa que alquilé parecía ser justo lo que buscaba. Sencilla, con una decoración minimalista y sin grandes pretensiones. Estaba ubicada en un barrio residencial, aparentemente tranquilo, donde a nadie parecía importarle demasiado la vida de los demás. Llegué allí el 20 de diciembre, después de un día agotador de trabajo, listo para solo descansar y relajarme. El barrio era común, sin nada que lo hiciera destacarse, y eso me agradaba. No quería nada llamativo. La casa tenía un jardín al frente, con algunas plantas secas y un portón de hierro algo oxidado. Cuando entré, todo parecía normal, incluso algo soso, pero en el buen sentido. Dejé mis cosas en la habitación, un espacio pequeño pero acogedor, y pasé el resto del día navegando por Internet, tratando de desconectarme del trabajo. Estaba tan cansado que, alrededor de las 10 de la noche, decidí que era hora de dormir. El silencio era absoluto. No escuché nada fuera de lo común mientras me acomodaba en la cama, pero el aire acondicionado, que hacía un ruido constante, y los suaves golpeteos de la madera de la casa me daban la sensación de que todo estaba en orden. Desperté en medio de la noche. No fue un despertar abrupto, pero algo me sacó del sueño. Estaba algo desorientado. No sabía si el ruido venía de fuera o de la casa, pero algo me decía que no era normal. Eran golpes suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera golpeando ligeramente la pared de mi cuarto. Al principio, aún algo somnoliento, traté de ignorarlo. Pensé que sería el viento, o algún ruido del aire acondicionado, que se encendía y apagaba todo el tiempo. Pero, a medida que el sonido persistía, una extraña incomodidad empezó a crecer dentro de mí.
Era como si los golpes se acercaran cada vez más, pero siempre con esa sensación de algo lejano, algo indefinido. Me forcé a volver a dormir, tratando de convencer a mi mente de que era solo la casa hablando con el viento, o algo por el estilo. Cerré los ojos, intentando no pensar en ello. Cuando desperté de nuevo, ya era de mañana. El día estaba claro, pero había algo en el aire, algo que no podía definir. Me levanté y seguí mi rutina con normalidad. Preparé un café, encendí la computadora para revisar algunos correos de trabajo y me arreglé para salir. La casa seguía silenciosa, nada raro. Ya había olvidado los ruidos de la noche, hasta que fui a abrir la puerta principal para salir. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado justo frente a mi puerta, sin golpear, sin hacer ruido, como si fuera lo más normal del mundo. Me miraba sin expresión, con una mirada vacía, como si no estuviera realmente allí. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza, como si saludara a alguien, y se fue sin más. Me quedé allí unos segundos, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Pero, como soy alguien algo desconfiado, enseguida pensé que tal vez era un vecino, alguien que se había confundido de casa. No le di mucha importancia y me fui. Cuando regresé a la casa esa noche, algo estaba diferente. No sabría decir qué exactamente, pero había una sensación extraña en el aire, como si el lugar hubiera cambiado de alguna manera, aunque todo fuera igual. El ambiente se sentía más pesado, y la casa parecía más fría, aunque la temperatura no hubiera cambiado. Preparé la cena rápidamente y, después de comer, decidí relajarme un poco en la sala. Pero la sensación de incomodidad solo aumentaba conforme pasaba el tiempo, y comencé a sentir un peso en el pecho, como si algo estuviera por suceder. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche, y el cansancio me hizo querer acostarme temprano. Pero antes de ir a mi cuarto, pasé por la cocina y luego por el pasillo, donde el aire estaba aún más denso, como si el mismo ambiente estuviera tratando de decirme algo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Los golpes. Pero esta vez eran más fuertes, más cercanos, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El ruido no cesaba, pero no podía identificar su origen. Eran como toques en la pared, en el techo, en el piso. Me rodeaban, pero no sabía de dónde venían. El ambiente parecía volverse cada vez más opresivo, como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse conmigo. El aire se volvía más espeso, y mi respiración más rápida, como si algo estuviera acechando en las sombras. Miré hacia el pasillo, intentando ver algo, pero todo estaba oscuro. El miedo empezó a apoderarse de mí, y supe que, de alguna manera, esa casa ya no era lo que había sido al principio. Fui caminando hacia el sonido, sin saber bien qué esperar. Los golpes provenían de una puerta cerrada al final del pasillo, una puerta que no había notado antes, quizás porque nunca realmente había mirado hacia ella. Mi cuerpo estaba en alerta, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada paso que daba, el sonido se intensificaba. Los golpes venían acompañados de una respiración irregular, profunda, como si alguien estuviera tratando de controlarse para no hacer demasiado ruido. Mis pies parecían cada vez más pesados, como si el miedo me hubiera paralizado, y no sabía si la ansiedad me empujaba hacia más adelante o si algo más me retenía en mi lugar. Cuando me acerqué más a la puerta, la respiración se hizo más audible, más irregular, más agitada, como si alguien estuviera allí, respirando con dificultad. Un nudo se formó en mi estómago.
Ya no podía mantener la calma. La sensación de que algo estaba terriblemente mal me invadió con toda su fuerza. No era solo miedo, era terror puro, un grito de alerta interno que no podía ignorar. En un impulso, tomé mis cosas rápidamente, sin saber muy bien qué estaba pasando, pero sintiendo el pánico crecer en mi pecho. El miedo me había invadido de una forma que no sabía que era posible. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta principal, sin mirar atrás. Salí al coche con el corazón a punto de estallar. Cuando encendí el motor, la sensación de alivio fue inmediata, pero no duró mucho. Algo dentro de mí me decía que no estaba a salvo, que algo extraño, algo aterrador, seguía ocurriendo. Sabía que tenía que llamar a la policía, no porque tuviera pruebas de un crimen, sino porque algo dentro de mí me decía que no podía quedarme allí. Llamé al 190 y en cuestión de minutos llegó una patrulla. Mi mente estaba en caos. No sabía si lo que había escuchado era real o solo producto de mi imaginación, pero la sensación de estar siendo observado, de tener algo o alguien acechándome en la oscuridad, no se iba. No se podía sacar de mi mente. Cuando los policías entraron en la casa, la sensación de alivio fue breve. Pronto encontraron señales de un intento de robo. El garaje, al fondo de la propiedad, mostraba marcas claras de que alguien había intentado forzar la puerta lateral, que estaba sin llave. Según ellos, había sido un error del huésped anterior, que no había cerrado la puerta correctamente. Me dijeron que el intruso probablemente había intentado entrar mientras yo estaba allí, pero no lo había logrado. Estaba en shock. No podía procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿El hombre que vi en la puerta tenía algo que ver con esto? Tal vez. Pero en ese momento no sabía qué pensar. Lo que más me aterraba era la idea de haber estado tan vulnerable, de estar durmiendo mientras alguien intentaba entrar en la casa. El hecho de que no me hubiera dado cuenta de nada mientras eso sucedía me perturbaba de una manera que no puedo describir. La policía hizo algunas investigaciones, pero como no encontraron al intruso, el caso fue cerrado. Me aseguraron que tomaron las medidas necesarias, pero la sensación de inseguridad permaneció conmigo. Ya estaba desconcertado, pero la idea de que alguien, tal vez ese hombre extraño de la puerta, había estado allí, cerca de mí, y yo no lo había notado, me consumía. Pasé la noche en el coche, sin poder dormir, esperando que todo esto fuera solo una pesadilla. Fui a la comisaría para poner una denuncia, pero nada parecía tener sentido. Estaba en un barrio tranquilo, aparentemente seguro, y aún así algo tan extraño había sucedido. Al llegar la madrugada, ya sin valor para regresar a la casa, decidí que no podía quedarme más allí. La casa ya no me parecía acogedora. Se había transformado en una prisión, un lugar donde algo siniestro había sucedido y seguía oculto. Nadie me lo podía explicar, y yo no podía dejar de pensar en ese hombre, en esos golpes, en la respiración. Todo se sentía demasiado real para ser solo mi imaginación. Busqué un hotel para quedarme el resto de la semana. Pasé la Navidad en un lugar desconocido, rodeado de extraños, intentando no pensar en lo que había sucedido. Pero lo que más me perturbó no fue el intruso, ni el hombre en la puerta, sino el silencio. Empecé a darme cuenta de cómo la mente puede engañarnos, cómo el miedo puede hacer que dudemos de lo que es real y de lo que no lo es. Incluso después de todo este tiempo, la sensación de estar siendo observado, esa presencia extraña que sentí en la casa, nunca me dejó. No sabía quién era ese hombre ni qué quería, pero lo que más me aterrorizaba era la idea de que, por más que intentara racionalizar, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo allí.
algo mucho más grande que yo. Han pasado años desde aquella Navidad, pero cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los golpes, la respiración pesada detrás de esa puerta cerrada, como un eco que no se apaga, como un susurro que persiste en mi mente.